Universidad de Magallanes presenta Ventana Cultural UMAG, un espacio para las artes y las culturas en el sur austral. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean todos nuevamente muy bienvenidos a esta transmisión especial de Ventana Cultural UMAG, una iniciativa de la Universidad de Magallanes para compartir arte y culturas en esta época de pandemia. Esta es una iniciativa apoyada por la Red Patagonia Cultural y se trata del cierre de un ciclo de conversatorios denominado Archipiélago Coloane, que se llama así por este disco, que es la última publicación del dúo electrónico Lluvia Ácida, del cual soy parte desde hace 26 años junto a mi amigo Héctor Aguilar. Este disco, Archipiélago Coloane, es un tributo al gran escritor chilote que puso a Magallanes y la Antártica en el mapa literario y, por qué no decirlo, cultural del mundo. Así que hemos querido conversar sobre distintos aspectos que ha abordado la obra de Francisco Coloane, como por ejemplo los pueblos originarios australes, en este caso el exterminio del pueblo Selknam, sobre su cuento Cinco marineros y un ataúd verde, que fue llevado al formato de fotonovela y nosotros readaptamos al formato de videoclip, y también sobre la industria ballenera que existió en Magallanes y la Antártica. Hoy vamos a cerrar este ciclo de conversatorios en torno a la novela de Francisco Coloane, Los conquistadores de la Antártica. Y para que vayamos entendiendo de qué se trata esto, les vamos a dejar un videoclip justamente de un tema de este disco que les acabo de mostrar, que homenajea a esta novela y que tiene imágenes de las primeras expediciones chilenas que se hicieron en el continente blanco, en donde se fundó la base de Soberanía, la actual base Arturo Prat, en la isla Greenwich. Este es un material que fue rescatado de los archivos del Instituto Antártico Chileno allá por el 2012, que fueron parte de una película que tuvimos el honor de musicalizar llamada El Continente de la Luz. Así que vamos a ver entonces primero, antes de presentarles a los invitados e invitadas, este videoclip de un tema llamado Los Conquistadores de la Antártica.
Bien, ese era el videoclip Los Conquistadores de la Antártica, tema incluido en el disco Archipiélago Coloane y que está inspirado en la novela homónima de Francisco Coloane, por supuesto. Eh, las imágenes que ustedes vieron estuvieron largo tiempo guardadas en dependencias del Instituto Antártico Chileno hasta que el periodista institucional don Elías Bartisevich las encontró y gestionó su restauración en la Cineteca Nacional. ¿Ah? Eso quería contarlo, digamos, para que supieran el origen del registro histórico que acaban de ver. Eh, Vamos a proceder a invitar primero a Óscar Barrientos, escritor magallánico, académico de la Universidad de Magallanes y una persona que puede hablarnos mucho acerca tanto de Coloane como de esta novela. Óscar, muy bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Bueno, en realidad no puedo dejar un rato o por lo fugitivo del tiempo, de conmoverme con las imágenes que están ahí, ¿no? Son de una épica poco gigantesca, ¿no? Es Sí, un, son imágenes muy conmovedoras. Bueno, ahí vamos a hablar de, ¿ah? ahí vamos a hablar sobre eso. Es muy curioso el tema de las expediciones antárticas porque estas imágenes son del año 47. Así es. Y Óscar, Francisco Coloane escribió. Ah, perdona, antes de proseguir voy a invitar al resto de los invitados y ahí vamos contigo. dime, cuando quieras. Quiero invitar también a Camila Bubinich, periodista del Departamento de Comunicaciones del Instituto Antártico Chileno, que tuvo una labor muy importante en elaborar esto, de lo cual vamos a hablar en un rato más. ¿Ya? Bienvenida, Camila. Muchas gracias por la oportunidad y también saludar a Óscar, que obviamente vamos a conversar de muchas temáticas. Y vamos a finalmente a presentar a una persona ilustre dentro de la historia antártica de los últimos años, de la historia chilena antártica. ¿Ah? Estamos hablando de don Alejo Contreras, ¿ah? De profesión nivólogo, pero que ha destacado sobre todo en su labor logística, ¿ah? En los últimos años en la empresa DAP. ¿Ah? Muy bienvenido, don Alejo. Muchas gracias y muy buenas tardes y muchas gracias por incluirme. Y bueno, sí, yo he estado gran parte de mi vida relacionado en la logística, en el fondo de la Antártica, hacer cómoda la habitabilidad en este continente helado. Muchas gracias. Ahí vamos a conversar un poco de tu profesión, ¿ah? Un poco acerca, digamos, comparándola con las imágenes que acabamos de ver, cómo se maneja hoy en día el ser humano y los chilenos en particular en la Antártica. Óscar, vamos a hablar primero contigo acerca de la novela propiamente tal. También si quieres comentar un poco las imágenes, ya que Coloane aparece, de hecho, en ellas. Sí, ¿Ah? claro. Adelante. Lo que te mencionaba es que una de las excentricidades, si se quiere, o de la excentricidad en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Fuera del centro, como dice la etimología, que hace esta novela un universo fascinante, es el hecho que Coloane la escribe previo al viaje a la Antártica. Es una novela del año 45, editada, aquí la tengo por ediciones Zigzag, ¿no? Justamente en estas entrañables ediciones de novelas de aventuras, ¿no? Que no son tan cercanas. Y ahí leyendo una especie de autobiografía, entrevista en realidad, que hace el desaparecido poeta Floridor Pérez. Murió el año pasado, o antepasado, ya no recuerdo bien, y menciona sobre el germen o el inicio de esta novela, y Coloane dice, en una parte, como los niños de hoy ansían viajar a otros planetas, ansiaba yo saber lo que había más allá del mar de Drake, y lo inventé. ¿Ya? Porque en realidad los conquistadores de la Antártida, lo que la hace sui generis, aparte de delatar este conflicto entre lo que uno imagina y lo que realmente son las cosas, ¿no? Conflicto que tenemos, yo creo, todos los escritores. Da cuenta de un fenómeno bien interesante. Yo creo que coexisten en la novela al menos tres aspectos que yo quisiera resumir, ¿no?
por un lado, es la continuación del último grumete de la Baquedano, una novela. ¿Ah? Los hermanos Silva, ¿no? Alejandro Silva, el jefe blanco, hace como una especie de continuación de esta novela juvenil que obtuvo el premio Zigzag en aquel tiempo. Pero además la novela está como signada por un referente político muy fuerte, que es la muerte del presidente Pedro Aguirre Cerda, que ellos se enteran en el navío. Como sabemos, Pedro Aguirre Cerda muere antes de terminar el mandato. Entiendo que de tuberculosis. Pedro Aguirre Cerda no alcanza a terminar el mandato. Y el 40, cuando él fija los límites de la Antártica chilena, hace el famoso decreto, 1747 creo que es el decreto, ellos se enteran de la muerte del presidente arriba del navío y dicen, no, nosotros vamos a llevar... Es como el trasfondo político, muy de la generación del 38, ¿no? Esta generación de la Caltada Coloane, Gonzalo Drago, Nicomedes Guzmán, eufóricos con lo que había sido el ascenso del Frente Popular. Entonces, esto de incluir territorios que no estaban en la conciencia de la chilenidad, si se quiere, y darles una semantización, es muy de su generación, responde al problema de su generación. Y por otro lado, que la novela tiene una serie de conflictos de personajes, una naturaleza media catastrófica, porque, por ejemplo, apela a un referente también mítico, como el episodio del pingüino fantasma, ¿no? Cuando ellos encuentran cuenta el jefe blanco, cuenta la historia de este Yagán que queda en lo alto, en el pináculo de una roca, moribundo, y cuando ellos van a ver es un pingüino. Entonces los Yaganes se alimentan del pingüino y después se dan cuenta de que cometieron un acto se comieron a su padre finalmente, ¿no? Y salen convertidos en estos pingüinos con estos pelos en la cabeza, toda la familia. Y en alguna medida advierte el tema de la conservación. Ya en aquel tiempo, estoy hablando de una novela muy, muy preclara, en el tiempo que se escribió, en el año 45. Por eso había como un sector de la crítica y un sector de los estudios literarios que ha hablado incluso de Coloane como un... Bueno, Juan Lovelu, que es un gran estudioso de la novela hispanoamericana, habla que incluso es como el creador del realismo mágico, antes que Carpentier y antes que otros más. Pero también se ha hablado mucho de un discurso ecocrítico, ¿no? Ese es el rótulo que se le ha dado, como que habla del territorio. Y la novela también se entrecruza con conflictos personales. La Antártica, como espacio significativo y configurado, donde van seres a buscar un destino que de alguna medida los redima, que es el personaje de Cauquenes, ¿no? Este personaje que está casado con una indígena que vive en las cuevas y que está acosado por Heban, que es un pirata. O sea, no es el pirata en el sentido clásico del pirata, pero sí es un pirata porque es un saqueador. Y roba los ganados, y qué sé yo, y él es un personaje que va al extremo del mundo a buscar una redención. Casi un tópico clásico, ¿no? Ir al extremo del mundo a buscar una redención. Y la novela también está asignada naturalmente hay un reconocimiento muy sólido y muy interesante de lo que son los pueblos originarios, ¿no? Cosa que me llama la atención, que hoy día nosotros lo podemos decir con bastante naturalidad, porque afortunadamente hay una conciencia de lo que estoy hablando. Pero el año 45. Yo siempre quiero hablar de la literatura como un discurso, como decía Gabriel Zelaya, un arma cargada de futuro, ¿no? Y también el referente de que la historia, independiente de que la novela tiene un trasfondo ligado como a la soberanía, ¿no? La historia, el paisaje inmensurable de la Antártica, estas catedrales de hielo, estas inmensidades blancas, se abren a la posibilidad de una chilenización, pero en el fondo también la niegan, ¿no? Al final como que el paisaje lo consume todo. Como que el intento de llegar a la Antártica admite una tentativa humana tan gigantesca que es rebasada por la inmensidad de un continente. Entonces, la novela de Coloane, a mi modo de ver, es una novela que probablemente ha sido leída
en forma, a mi modo de ver, unilateral y un poco equívoca, ha sido preferentemente leída simplemente como un cuento, como un relato, una novela de aventuras. Lo es. O una novela juvenil, también lo es. Yo no quiero renegar de dos géneros tan entrañables. Pero yo pienso que es una novela que tiene eso que algunos llaman una trastienda, ¿no? Que establece o pone en el tapete las relaciones entorno natural, historia, pueblos originarios, y una visión súper desgarrada de la naturaleza humana, ¿no? Los personajes de Coloane tienen una especie de conflictividad dramática, ¿no? ¿Ya? Que los hace cabales y los hace importantes. Ahí Floridor Pérez dice una frase muy bonita en su autobiografía, en la biografía que se llama Biografía de una leyenda, el libro que tengo aquí. Por cierto, iba a mencionar que Alfaguara, hace muy poco, el año pasado, ¿no?, sacó los cuentos completos, ¿no? Editó los cuentos completos en un trabajo prologado por el escritor Diego Zúñiga, ¿ya? Y dice, quiero citar, porque también el rótulo, ¿no? Neruda lo llama la ballena blanca de la literatura chilena, ¿no?, aludiendo a Melville, que era uno de los referentes obligados de Coloane, y Álvaro Muti lo llama el Jack London del extremo sur de América, ¿no?, otro referente también de Coloane, Jack London y Melville, sin duda alguna. Y dice Rosabetti Muñoz, la narrativa de Coloane está descolgada del mapa, como sus personajes, comulgando con una naturaleza primitiva y feroz. Los relatos parecen estar contándose alrededor del fuego, con el sonido de una voz tan primigenia como el ulular del viento o el canto de las ballenas jorobadas, dice nuestra amiga Rosabetti Muñoz. Me parece muy asertivo para entender un poco la narrativa colonesca, su actualidad, su renovada vigencia. Eso se me ocurre en una primera instancia. Muchas gracias, Oscar. Camila, tú en tu calidad de periodista tuviste una misión bien ardua para el Instituto Antártico Chileno. Hace unos años atrás se publicó por primera vez una guía urbana para entender la historia de Magallanes y la Antártica, esa relación, digamos, a partir de una ruta patrimonial, ¿ah? Ese trabajo lo hizo la escritora Rosa María Solar, y años después a ti te toca ampliar este trabajo por dos efemérides importantes, que una es el paso de Hernando de Magallanes y el tema de los 200 años de la exploración polar, ¿ah? Y ahí hay que vincular o revincular, ¿no es cierto?, de alguna manera a Punta Arenas, sobre todo con la Antártica. Me imagino que el nombre de Coloane se debe haber repetido varias veces en tus lecturas o en tus revisiones. ¿Qué nos puedes contar acerca de lo que fue este trabajo y en qué aspecto, digamos, aparece Coloane acá? O sea, primero que todo contar de que yo leí este libro, me acuerdo cuando tenía 12, 13 años, en una clase de lenguaje en el Colegio Miguel de Cervantes, que fue donde yo estudié la enseñanza básica, y hubo varios aspectos que me llamaron mucho la atención, que ya los mencionó Oscar, más que nada el tema de que yo me sentía como parte como del paisaje, como que iba viviendo las hazañas, las desgracias. Me sentía de repente un poco abrumada por ejemplo, de tanta naturaleza, y también hay muchas cosas que me gustaría destacar en ese sentido. Hay un párrafo que me hizo clic de los conquistadores de la Antártica, que lo voy a leer de manera textual porque no me lo sé de memoria, pero dice: a pesar de estar acostumbrados a ver nieves, ventisqueros y soledades blancas, jamás imaginaron un paisaje de semejante soledad y grandeza. Desolación, blancura por todas partes, pero una desolación y una blancura de tal magnitud e infinitud que atraían con poderosa sugestión. El paisaje era fascinante, omnipresente. La luz se descomponía en múltiples colores entre los cristales del hielo, y las fantasmagorías más impresionantes se producían entre el hielo y el casquete. El sol lejano parecía no pertenecer a ese paisaje. Ese tipo de frases a mí me encantaban cuando era niña, y tenía las ganas como de querer visitar la Antártica.
De hecho, uno de mis sueños de niña era poder conocer el continente blanco, poder conocer las tierras donde había llegado alguna vez. Por ejemplo, Roald Amundsen, que lo admiraba por su hazaña, Robert Falcon Scott, también Charcot y obviamente, por supuesto, que Ernest Shackleton. Entonces, tenía como ese interés desde pequeña. Quizás cuando yo era chica no le vi tanta interés al libro. Yo creo que esta novela no debiese ser juvenil, debiese uno leerlo como adulto, porque hay varias temáticas que uno después de grande las entiende. Entonces, cuando me tocó el desafío de llegar al INACH, me dijeron, Camila, tienes que escribir Huellas Antárticas. Yo ya había leído la edición anterior y me parecía bastante interesante. Yo encontraba que Rosa María había hecho un trabajo, había dejado la vara demasiado alta. Entonces me sentí un poco abrumada, lo pensé varios meses, estuve leyendo bastante de literatura regional y viendo cómo vincular este relato de los 500 años de la primera circunnavegación a través del Estrecho de Magallanes, porque primero, de hecho, tenía hasta los conceptos erróneos. Yo hablaba del descubrimiento del estrecho. De hecho, Rafael, cuando me revisó el primer borrador de la guía, me subrayó varias veces eso. Entonces, tuve que cambiar, obviamente, el tema de los conceptos, también tratar de escribir un relato que pudiera ser como interesante para la gente, para el lector, porque este relato a mí me gusta en el sentido de que cada persona que lo tiene, cada persona que lo ha leído, dice, me gusta el relato porque cada una de estas hojas, pese a que uno abre el libro en cualquier lado y sale algún dato interesante sobre la región. Y eso era lo que yo quería con el libro, que todo magallánico se quedara con alguna parte de nuestra historia regional. Entonces, el vincular el relato fue bastante difícil, te diré. Partí en diciembre del 2019 escribiendo toda la travesía de Hernando de Magallanes y después obviamente que traté de vincularlo con cómo surgió la ciudad de Punta Arenas y de cómo Punta Arenas se ha ido convirtiendo en un puerto para las expediciones polares y también obviamente que dando relevancia en el sentido de cómo esta ciudad, puerta de entrada a la Antártica, puede ser comprendida por todos, tener una identificación y también que la gente le empiece a dar valor a todos los lugares que tienen relación con Antártica. Primero estuvo el circuito antártico que tiene 12 hitos por toda la ciudad de Punta Arenas y después se han hecho varias instancias por parte de INACH para poder relevar también esta condición que tiene Punta Arenas de ser la ciudad puerta de entrada a la Antártica y también lo que se quiere lograr también con el próximo Centro Antártico Internacional. Entonces, es como todo, es como tejer, o sea, como tener un puzzle, por así decirlo, ir armando el puzzle y que la gente también se vaya interesando poco a poco de la historia de nuestra región. ¿No se escucha, Rafael? Ahí estamos. Sí, Alejo, creo que al igual que todos nosotros, tú debes haber leído esta novela hace años atrás, quizás en una época en que ya te llamaba la atención el tema antártico, o quizás esta novela fue una de las que gatilló ese interés. Ahí tú nos puedes contar un poco eso. Pero se me ocurre de que hay paralelismos entre los personajes de esa novela y la de los primeros chilenos que llegaron a la Antártica. Tú también, de alguna manera, fuiste uno de los pioneros de la logística más moderna, digamos, chilena en la Antártica. Fuiste el primer compatriota nuestro que estuvo en el Polo Sur. ¿Ah? Me gustaría que nos contaras un poco. ¿Jugó algún rol la lectura de Coloane en tu vocación antártica? Bueno, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, leí el libro cuando estaba en el colegio, justamente en estas clases de castellano, y ese era justo los libros que a mí me gustaba leer. Me concentraba en las novelas, pero fue realmente... Y también
la profesión mía, como me formé como nivólogo, la gente que no sabe lo que hace un nivólogo, todo el agua de nuestro país es la nevada en la cordillera de los Andes, desde Arica al glaciar Dixon, y hay una manera de medir la nieve y calcular el contenido de agua. Y yo también, toda la vida trabajando en la cordillera en invierno, midiendo nieve. De hecho, soy montañista y como que el paraíso del montañista es la Antártica. También otra cosa, por ejemplo, interesante de mencionar es que para mí los 4.500 metros de la cordillera de los Andes no tienen mucha diferencia con la Antártica, y obviamente siempre fui muy interesado en leer la historia antártica. De hecho, yo para formarme como logístico antártico partí leyendo la historia, o sea, la historia desde los primeros que intentaron hacer cosas ya sea en el Ártico o en el Antártico, que son similares, la única diferencia es que en el Ártico no hay continente, pero eso ha sido un poco y obviamente que estos libros, también hay un libro que se llama, creo que Colmillo Blanco, que también que no es de chileno, pero sí, sin lugar a dudas, que fue lo que me inspiró a mí. Siempre he sido muy curioso desde niño, muy curioso, y bueno, recuerdo que la primera vez que me tocó ir a la Antártica, porque yo no soy ni científico ni militar, pero en esos tiempos yo ya era un hábil montañista, voluntario del Cuerpo Socorro Andino de Chile, por lo tanto, ese fue mi nexo para yo poner mi primer pie en la Antártica. Universidad de Magallanes presentó Ventana Cultural UMAG, un espacio para las artes y la cultura en el sur austral. Nos encontramos en una nueva edición el próximo miércoles.